Muchas gracias, señor presidente. Pedirle disculpas por el atraso. Estaba hablando precisamente con el señor Tony Murphy con motivo de la comparecencia fallida el otro día y posibilidades de reordenación en el ámbito de la situación de la cultura. Luego le comentaré y por eso nos hemos atrasado un poquito. Bueno, el aspecto fundamental de esta proposición no de ley que traíamos en la anterior comisión y en la que se me aventuraba en el sentido de que probablemente, una vez que la dejamos sobre la mesa para esta sesión, ya no tendría sentido porque probablemente ya estaría presentada por parte de la Consejería, que es cierto que me consta que se está trabajando en la misma, pero la realidad ha sido que no es así, que continuamos aún sin plan para la igualdad de género en el ámbito educativo. Recordemos que estamos hablando de la de la disposición 18ª, la disposición adicional de la Ley Canaria de Educación, que establecía que en el plazo de 2 años después de su aprobación tendría que estar elaborado este plan. En realidad este y muchísimos otros planes, mapas en el ámbito de infraestructuras, en el ámbito escolar, y la realidad es que apenas ninguno o muy pocos de esos planes son una realidad a día de hoy. Por eso, aun a sabiendas de que se estaba trabajando en el mismo, e incluso, se lo digo, con la esperanza, después de la última comisión, de que tuviera que retirarla definitivamente porque eso supondría que ya estaba presentada, hemos decidido mantenerla. Es cierto que en esta ocasión se daban 2 plazos de años desde la aprobación de la ley, por tanto, estamos fuera de plazo ya, pero siendo honesto, pues casi en el límite, hace apenas unos días que se han cumplido esos 2 años. Pero no hablamos de un incumplimiento o no haber presentado un plan importante, importantísimo desde mi punto de vista, como comentaré con posterioridad, sino el incumplimiento de otros muchos planes también, algunos de ellos con un marco temporal de 1 año desde la aprobación de la ley para darse a conocer y que lamentablemente algunos todavía seguimos sin conocerlo. Y para nosotros el más grave de todos, ¿no?, que significa el reflejo más claro del incumplimiento de una ley, de una muy buena ley, que como recordaremos, y no me canso de repetirlo porque creo que fue un aspecto muy, muy importante, una ley que llegó a este Parlamento con más de 35.000 firmas por parte de la ciudadanía, por parte de los docentes, por parte de los representantes del alumnado, por parte de las familias, en definitiva por el conjunto de la comunidad educativa, supimos hacerla nuestra como Parlamento y supimos sacar un texto consensuado, una ley muy avanzada, una ley que creo que venía a representar a grandes rasgos ese modelo hacia, al menos en Canarias, hacia el que todos los partidos, todas las visiones que querían conformar en el ámbito educativo. Pero lamentablemente vemos que una vez más las leyes, desgraciadamente, sirven para una cosa, pero en ocasiones pues no terminan de materializarse para el objetivo para el que se crea. Y no terminan de materializarse porque no se cumplen. Y como decía, uno de los aspectos más esenciales es el propio de la financiación. Se establecía que en el plazo de 8 años tendríamos que alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto de Canarias en materia educativa, que es mucho para lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que es menos de lo que se dedican en otros países donde sus sistemas educativos están en torno al 6, 7 y alguno que otro al 8%. Pero es verdad que si llegáramos al 5% sería un avance extraordinario. La realidad es que después de los 2 primeros presupuestos, en el primero del 2015 y en el que actualmente tenemos del 2016, no solo no hemos avanzado hacia ese 5%, sino que en esas 2 primeras oportunidades que hemos tenido hemos retrocedido en el 5%. Hemos mejorado un poquito la posición con la aprobación del crédito extraordinario del otro día, con esos 11 millones destinados en materia educativa, pero aún así seguimos sin converger hacia el 5%. Y uno podría decir, porque además ya lo he escuchado en bocas de la consejera, que, hombre, quedan 8 años, ya no, ya son 6, y además los indicios apuntan a que el próximo presupuesto precisamente no va a ser mucho más expansivo en materia de educación. Yo no me creo que el último año o los 2 últimos años realmente seamos capaces de pasar de un 3,5% a un 5% del Producto Interior Bruto. Por tanto, yo creo que es el reflejo de muchos incumplimientos, algunos esenciales para que los preceptos que están establecidos en la ley cobren fuerza, sean posibles, y este en concreto
para nosotros tiene una importancia esencial. La aprobación del Plan para la Igualdad de Género en el sistema educativo viene a ser una piedra angular cuando hablamos de políticas de igualdad, cuando hablamos de políticas de inclusión, cuando hablamos, por supuesto, en el ámbito de la erradicación de la violencia de género, cuando hablamos de muchos aspectos. Es absurdo pensar que los consejos de administración, esto que escuchamos mucho en los medios de comunicación en los últimos tiempos, que exigir que los consejos de administración de las empresas que operan en el IBEX 35 sean paritarios, cuando en la mayoría de los casos, a veces, las direcciones de los centros educativos siguen estando en manos de hombres en un sector ampliamente representado por mujeres, o cuando la propia composición de los consejos escolares a veces no alcanza tampoco esa paridad. Pero no quiero quedarme en ese aspecto simplemente de representatividad, que es importante, porque también entiendo que en ocasiones es porque falta dar ese paso adelante por parte de algunas personas, en ocasiones por la valía de otros que en este momento ocupan valía reconocida pues, por el conjunto de sus compañeros, pero a veces ese miedo o esa falta de ánimo de dar ese paso adelante viene precisamente influenciado por preceptos culturales, por aspectos en el ámbito educativo, que son los que tendrían que combatirse con planes como el que aquí se establece. Un plan que además nosotros decimos que debe ser, y esperamos que haya sido durante todo el proceso de elaboración de la misma, perfectamente paritario también en su elaboración y además con una amplísima etapa participativa por parte de toda la comunidad educativa. Como digo, si hay un ámbito donde puede realmente tener efecto, donde puede ser eficaz trabajar para erradicar las políticas de desigualdad en materia de igualdad, bueno, lo que acabo de decir no tiene mucho sentido, pero ustedes me han entendido, ¿no? Es en el ámbito educativo. Por tanto, es una oportunidad importante. Lo que planteo hoy, además de ese pequeño reproche a la tardanza en poner en marcha un plan estratégico fundamental, es fundamentalmente también una llamada a la oportunidad que supone para que finalmente el texto que salga sea ese texto participado, sea ese texto que represente a todos y a todas, fundamentalmente, y que de una vez por todas se convierta en realidad. Gracias, señoría. Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley, una del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario y otra del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.